¿Ya? Sí. Bueno, amigos, ya hemos, continuamos entonces con el conversatorio que hemos tenido hoy, tratando de cubrir unos cuantos puntos. Y ya comenzaremos en unos instantes con la charla internacional con el doctor López, profesor López, el cual presentaremos en este momento para dar inicio a la charla internacional que tenemos planificada para hoy. Bien, buenas tardes. Profesor López, ¿nos escucha? ¿Nos escucha, profe? En un momento. Lo que pasa es que no lo logramos escuchar. ¿Nos escucha? ¿Ya? Sí, ya lo escuchamos. Sí, Sí. yo también. Bien, vamos a esperar un momento en que se vayan conectando los investigadores de la red de investigadores de la Universidad Politécnica Territorial Clever Ramírez. En esto que es la participación como conversatorio al Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021, quinto Congreso. Bien, no se desarrollaba desde el 2018 y se ha venido retomando post pandemia. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Armando López de la Universidad de Veracruz, reconocido biólogo de México por su trabajo en el cultivo de hongos comestibles, promoviendo el cultivo de variedades lignocelulósicas como el género Pleurotus. Sus obras más reconocidas, Hongos, Alimento del Futuro y Producción de micelio, así como Estructura del pleuroma. Estos libros nos han servido de guía a muchos microbiólogos, así como micólogos aficionados hacia la producción de hongos comestibles, siendo sus libros la herramienta indispensable bibliográfica para todo aquel que se inicia en cómo poder desarrollar bien en su hogar el cultivo de estas variedades comestibles que resultan una alternativa de seguridad alimentaria. No por nada países como México lo llaman el bistec vegetal. Bien, profe, son todos suyos. Voy a dar a compartir a su presentación. Bien. También quisiera comentar que quienes usan mucho mis publicaciones son mis estudiantes, que damos el curso de cultivo de hongos en la Universidad Veracruzana cada semestre. ¿Puede poner la presentación? Estamos teniendo un problema de velocidad. Pedimos disculpas. Bueno, pues puedo comenzar haciendo un prólogo. En mi caso, la contribución que estoy haciendo a este congreso, mi objetivo es que ojalá y sirva de influencia o de inspiración, ya sea positiva o negativa, en el desarrollo científico y personal que van de la mano en las investigaciones científicas. Como en mi caso, realmente ligo mucho mi desarrollo como científico a través del tiempo con la investigación. Al mismo tiempo, considero que el cultivo de los hongos se puede promover o se puede tener éxito a nivel popular, ya sea como consumidor o como productor, siempre y cuando hagamos también
la promoción de la comestibilidad de los hongos, porque de nada nos sirve tener un producto que nadie va a comer. ¿Sí? Profe, ¿se ve la diapositiva? No, se ve un icono de que está cargando. Ah, ya está. Ahí está. Ya se medio borró. Ahí estaba. Ahí está. No se ve nada más un pedazo. Se ve como una... No se ve la foto. Se ve un pedacito, ahora se ve la pantalla gris. ¿Ahora? Igual, ahí está. Ok. Ahí está. Bien, con ustedes el profesor Miguel Armando López Ramírez, investigador del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad de Veracruz, coordinador del laboratorio y profesor de la Cátedra de Cultivo de Hongos Comestibles en la Universidad Veracruzana. Bien, profe, son todos suyos. Sí, adelante. Mire, comentaba que realmente el cultivo de los hongos ha tenido y tiene éxito siempre y cuando se desarrolle al mismo tiempo que promover la comestibilidad de los hongos, tanto silvestres como cultivados, porque no sé en otros países, pero en México, comer hongos era una costumbre popular indígena. Sin embargo, en las nuevas generaciones solamente conocen el champiñón. Y en los restaurantes ustedes encuentran champiñón, pero es difícil que se encuentre, o era difícil que se encontrara otro tipo de hongo. A través de nuestro trabajo, a través de muchos años de esfuerzo, hemos podido insertar este producto, tanto silvestre como cultivado, al consumo popular. Entonces, los mercados populares donde vienen los hongos que traen del monte, que traen del bosque, de las zonas montañosas cercanas, cada vez se consumen más y los hongos cultivados también. Bueno, en este esquema podemos ver cómo a través de los años se ha desarrollado un criterio científico y un criterio micológico en relación a esta clase de organismos, que empezó con la taxonomía, la sistemática, y ha estado madurando en la producción de cultivo de algunas especies de hongos. La siguiente, por favor. Todo esto gracias a que trabajé con el doctor Gastón Guzmán, un científico muy destacado de México. Estuve muchos años trabajando con él desde estudiante y pude absorber mucho de su pensamiento científico. La siguiente. Tuve la oportunidad de conocer a los investigadores de los cuales leía yo sus libros, ¿no? Como Rob Singer, Bernard Lowy, Arthur Weldon, el doctor López, etcétera. Y gracias a eso pude hacer a las relaciones que estuve estableciendo desde que era estudiante. Hice el primer Congreso Nacional de Micología aquí en Jalapa, Veracruz, y estos son algunos de los invitados. Incluso invité a Gordon Wasson, el descubridor de los hongos alucinógenos, pero se disculpó porque ya era muy grande, ya tenía 80 y tantos años y ya no le era permitido viajar. Pero primer Congreso Nacional de Micología estuvo plagado de muchos micólogos muy destacados internacionales. La siguiente, por favor. También tuve la oportunidad de asistir a los congresos internacionales de micología, a varios de ellos, como este que muestro que en Japón. Y esto me permitió establecer más relaciones científicas con otros colegas de otros países. En este caso, principalmente Japón, que es uno de los países que más científicos tiene en relación a la micología.
Adelante. Precisamente hablando de la promoción de los hongos comestibles, la Sociedad Mexicana de Micología, de la cual fui parte como comité editorial algún tiempo, publicó, ya no se ve, un recetario de hongos comestibles. Aquí se puede ver. Este recetario se agotó completamente en su primera edición, se hicieron varias ediciones y ahora ya no se ha producido más. Y al mismo tiempo quiero mostrarles en esta diapositiva cómo una compañía que se llamaba Monte Blanco enlató Pleurotus sin ningún éxito, porque en México comemos los hongos frescos, no enlatados. A la gente no le gustan los hongos enlatados, excepto los champiñones, que mucha gente piensa que ni son hongos, que son vegetales, que son verduras o algo así. La siguiente, por favor. Una gran parte del éxito que hemos tenido en cuanto al cultivo de hongos es el hacer publicaciones, el tener publicaciones, sobre todo más que de nivel científico, de nivel popular, de nivel estudiantil. Necesitábamos que esto se diera a conocer y que la gente sintiera la curiosidad, sintiera la necesidad de producir, de conocer y de saber qué eran los hongos. Entonces, a través del tiempo, hemos hecho varias publicaciones, por no decir muchas, de todos los niveles, desde mimeógrafo, fotocopia, editorial, etcétera, porque la idea era difundir, era informar al público en general, a los estudiantes, lo que era el cultivo y los hongos comestibles. Aquí podemos ver a la izquierda abajo, es un libro que está en Amazon, que es Los hongos como recurso forestal. Y ese es uno de los más recientes que tenemos y se puede obtener en amazon.com. La siguiente, por favor. Ya no se ve una cosa gris, una pantalla gris. Sí, disculpe, profe. Ya estamos tratando este detalle de conexión. Ajá. Ahí está bien, muy bien. Y otra de las publicaciones que tenemos que nos permite difundir el conocimiento de los hongos es la colección Funga Veracruzana, que es una publicación electrónica que tratamos de publicarla cuando menos 3 o 4 veces al año, con la idea de ilustrar, porque mucho de la micología son puros textos o dibujitos, así como de caricatura. Entonces es importante que la fotografía digital, sobre todo, nos permita tener una idea más clara de las especies de hongos. Entonces ligamos otro aspecto de la investigación científica de la micología a conocer la biodiversidad, conocer e ilustrar la biodiversidad de hongos del estado de Veracruz, principalmente, que es mi zona de trabajo. Hasta la fecha llevamos casi 200 números de la funga veracruzana que se puede conseguir a través de la internet de forma gratuita. La siguiente, por favor. Es un problema de memoria, yo creo, ¿verdad? Sí, estamos exigiéndole mucho a la computadora, pero tenemos que hacer las cosas. Sí. Dentro de esas publicaciones hemos dedicado algunos números especiales a los hongos comestibles del mercado. Si nos vamos a los mercados, investigamos qué especies son, las ilustramos para que la gente tenga la seguridad de lo que está consumiendo es algo que ha sido previamente estudiado científicamente. Entonces, aquí en la izquierda podemos ver, a mi izquierda, podemos ver que está los hongos del mercado, luego el catálogo de los hongos del cofre de perote, de los hongos boletáceos, que hay muchos comestibles, y por acá empezamos a ver la biodiversidad de hongos comestibles que hay en el estado de Veracruz principalmente. La siguiente, por favor. Entonces aquí recalco,
Lo importante es difundir para que la gente se inunde de conocimiento de hongos, que hace falta, porque además no hay. Si yo quiero comprar un libro de hongos en español, me va a costar trabajo encontrar 3, si es que los encuentro, y además ilustrados como como estos. Algunos de ellos hablan de los hongos de Europa y de los hongos de Estados Unidos, Canadá, Japón, pero locales aquí de México y principalmente de Veracruz, es muy difícil que haya otros. La siguiente, por favor. Otra manera también de hacer que el conocimiento de los hongos llegue a niveles populares es que hicimos muchas exposiciones de hongos. Y vean el éxito que tenían, estaba repleto de gente. Las hacíamos en un lugar público y llevábamos hongos frescos, teníamos unas cuadrillas de estudiantes que iban al bosque, los colectaban, los identificaban y los poníamos en mesas. Los hongos recientemente colectados en mesas con su identificación, y los estudiantes y los profesores éramos los que dábamos las explicaciones de qué tipos de hongos eran, etcétera. Un éxito completo, y a nivel popular no se diga. También hacíamos excursiones para populares, para que la gente acompañada de profesores o de investigadores o de estudiantes conocieran a los hongos en su hábitat natural. De esta manera difundíamos el conocimiento de los hongos. La siguiente. Como miembro de la Sociedad Mexicana de Micología, cuando era estudiante, en la Sociedad Mexicana de Micología cada año organizaba una visita a una empresa que cultivaba champiñones, que era la única en ese tiempo en México, que se llamaba Hongos de México S.A. Y nos mostraban todo el procedimiento del cultivo del champiñón. De estas visitas nació mi interés por el cultivo de los hongos, porque yo me preguntaba, bueno, ¿y los técnicos quiénes son? Y resulta que los técnicos eran extranjeros, les pagaban en dólares. Y entonces me llamó mucho la atención. Dije, bueno, México no prepara a sus técnicos en cultivo de hongos que tuvieran trabajar aquí. Y cuando investigué, nadie preparaba a los técnicos en México. Fue entonces que me nació la idea de hacer una investigación para poner al alcance de los estudiantes el cultivo del hongo. Pensando primero en champiñón, pero resulta que a través de que tenía yo más conocimiento sobre el champiñón, resultaba que era muy difícil, porque había que tener más dinero, había que invertir mucho dinero y manejar materiales en grandes cantidades, lo cual hacía que fuera muy caro, ¿no? Realmente se necesita una empresa de toda forma para poder llevar a cabo el cultivo del champiñón. La siguiente, por favor. Entonces empecé a hacer un giro para estudiar los hongos lignocelulíticos, y estos son los primeros ensayos que hacía yo, y no daban. Como 2 años estuve haciendo los experimentos y no daba, hasta que en un momento dado me decepcioné y dije, ya no, ahí muere, ya no se puede, no pude. Y entonces le dije a mi ayudante, lava todos los frascos, tira todo y ya pasemos a otra cosa. Y así pasó, según yo. Pero resulta que mi ayudante por flojo no lavó los frascos y los dejó almacenados en una bodega que teníamos allá en la Facultad de Biología. 2 o 3 meses después nos invitan a una exposición de fotografía, y le digo a mi ayudante que fuera a la bodega a sacar las fotos de los hongos. Regresó mi ayudante con el espécimen que estamos viendo aquí a mi izquierda, de que el hongo, cómo se viene saliendo del frasco. Y venía hasta espantado. Mira lo que pasó, mira, ¿qué es eso? Y era que sí había resultado el experimento que hicimos, nada más que no tuvimos paciencia para esperar tanto tiempo a que fructificara. Y entonces hicimos una investigación a la inversa. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Y entonces empezamos a hacer ya los experimentos ya de forma más
más segura. La siguiente, sabiendo que sí se podía hacer. Estos son los primeros experimentos que hacíamos en frascos de mayonesa, no en frascos, no en matraces Erlenmeyer o Pyrex, etcétera, sino en botecitos de vidrio de penicilina o que nos regalaban en los hospitales o en los frascos de mayonesa o de mermelada de los estudiantes, de las casas de los estudiantes, de la mía propia, y en una olla express, que no teníamos autoclave. O sea, todo muy casero. La siguiente. El que nos vino a dar un empujón muy fuerte fue el doctor Stephen Pollack, aquí a mi izquierda, y el doctor Ralph Kurzman a la derecha. El doctor Pollack tuve el gusto de conocerlo porque vino a Jalapa, estaba colaborando con mi mentor, que era el doctor Gerson Guzmán, y estaban estudiando el género psilocibe. Y entonces el doctor Pollack le interesaba mucho hacer cultivos de hongos alucinógenos. Y él tenía un libro que se llamaba Magic Mushroom Cultivation. Y con él hice mucho trabajo de campo en el sur de México. Y él tomaba las cepas de los hongos que íbamos encontrando en condiciones de campo, con una vela. Él traía sus tubos de ensayo ya con medio de cultivo y con mucho cuidado y con mucha experiencia que él ya tenía, me fue enseñando cómo se sacaban las cepas de los hongos directamente del campo. Por cierto, hay un hongo que lleva mi nombre, que es el Psilocybe armandi, que descubrieron Pollack y Guzmán, porque yo lo encontré cerca del sur de México. Ya con cierto conocimiento de las técnicas, se le escribí al doctor Ralph Kurzman, quien muy amablemente me mandó cartas y publicaciones acerca del cultivo de hongo, además de que me asesoraba a larga distancia. No había internet en ese teléfono. Hacer llamadas telefónicas eran muy caras o muy difíciles. Así es que todo era por carta, que tardaba mucho. La siguiente, por favor. Y también lo que vino a ya aventar definitivamente el cultivo de los hongos en México fue de que viendo un programa de televisión, aquí a la izquierda, arriba a mi izquierda se puede ver al conductor que era Jorge Saldaña, que era y su colaborador, que eran muy populares en México. Todo el mundo veía ese programa, incluso yo lo veía desde mi cama los sábados era Desayunando con Saldaña. Y entonces un día que lo estaba viendo, su ayudante dijo, hoy les vamos a enseñar cómo cultivar hongos en su casa, hongos comestibles en su casa. Y entonces yo me sorprendí, me espanté, porque dije, ya me ganaron. Yo estoy investigando desde hace varios años, sufriendo. Resulta que estos señores ya saben cómo cultivarlos. Entonces, ¿quiénes son o qué pasó? Ya no se ve la foto, ¿eh? Se ve una cosa gris ahí. Sí, pedimos disculpas, hubo un problema de señal. Un momento, estamos tratando de retomar. Bueno, puedo continuar. Entonces, que les llamo por teléfono, porque dieron el teléfono, y que les llamo, y que les digo, oiga, todo lo que ustedes están diciendo es mentira, no les va a salir, porque lo que estaban diciendo eran puras barbaridades, lo han de haber sacado de algún libro de extranjero. Y que le digo, es que lo que usted está diciendo no es cierto y no va a ser posible, están engañando al público. Y entonces, ¿usted quién es? No, pues yo soy investigador de la Universidad Veracruzana y eso estoy investigando. Pues lo invitamos a que venga al programa y que nos ilustre. Y entonces que me dan una cita y que voy así como en la foto de arriba a la derecha, ahí se puede ver, llegué con las bolsas llenas de hongos al programa y fue un impacto nacional e internacional prácticamente, porque hasta fuera de México se vio este sistema, que sí se podía cultivar hongos de manera precaria, con las condiciones muy precarias, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. Empecé a recibir cartas de todo el país solicitando información de cómo cultivar los hongos.
Fue un hitazo de todo el país, del norte, del sur, del centro de México. Todo el mundo quería saber cómo se cultivaban los hongos. De esa manera yo pensé, pues hay que escribir algo. Yo no había escrito nada, ni siquiera reportes, ni siquiera científicamente había hecho un reporte. Cuando lo dimos a conocer a la Sociedad Mexicana de Micología en una reunión nacional, también fue un hitazo y todo el mundo dijo, ah, sí se puede. Y de la noche a la mañana, después de que solo la Universidad Veracruzana estaba investigando el cultivo de Pleurotus y de otros hongos, de todas las universidades del país ya empezaron a tener programas de cultivo de hongos, pero fue gracias al programa de televisión y a la reunión nacional de la Sociedad Mexicana de Micología. Empezaron a resurgir programas y estudios por todos lados. Esto lo recalco porque es muy importante la información, la difusión de la información. Si yo me hubiera callado, hubiera hecho un artículo por ahí, que lo hubieran visto uno que otro científico y que dijeran, ah, López está loco, ahí se hubiera quedado. Pero como se levantó polvo y como todo el mundo dijo, a ver, ¿cómo se le hace? Y bla, 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 bla. Fue un boom. El siguiente, por favor. Empezaron a llover también las tesis de estudiantes. Llegaban los estudiantes, oiga, yo quiero estudiar los hongos. Y aquí están las primeras tesis que hice. Hice más de 20, 30 tesis de licenciatura sobre el cultivo de los hongos. La que está aquí a mi izquierda es la del ahora doctor Daniel Martínez, que es un gran científico, exalumno mío, y que ahora hasta me da clases, que él sabe mucho más que yo de esto. Entonces, empezó aquí. Como pueden ver, todas estas tesis, incluso la de abajo a la derecha, es de un chef. Esta es de un chef, que cuando me fue a ver me dijo, oiga, es que yo estoy interesado en los hongos comestibles, y bueno, ¿y cuál es tu idea? Y me dijo, es que pues los hongos comestibles y la cocina mexicana, y no es que, le digo, discúlpame, no te voy a enojar lo que te voy a decir, pero la cocina mexicana, con todo mi respeto, ya fue superada por el gourmet internacional en cuanto a hongos. Porque si tú a un chilpachole le pones hongos, el chilpachole es un platillo mexicano que es con tomate, cebolla, chile y como un caldo. Si tú le pones hongos, ponle la especie que quieras, los van a saber igual. Si tú haces un adobo de hongos, vas a ver adobo. Entonces no importa el hongo que le pongas. Sin embargo, en el gourmet internacional se ponen los menos elementos posibles para que destaquen los sabores, olores, texturas del hongo que estás comiendo. Y entonces me hizo caso y obtuvo mención honorífica en su tesis. Aunque mucha gente de cocina mexicana lo odia. La siguiente, por favor. También lo que empezamos a hacer fue a dar cursos de cultivo de hongos, gratuitos en principio, a todo mundo. Y mi idea era pasarlo a los estudiantes, pero en la Universidad Veracruzana no había ese curso, había que proponerlo, habría que convencer a las autoridades de que se diera el curso. 10 o 11 años después se aprobó que se diera el curso de cultivo de hongos en la Universidad Veracruzana, que es una opción, una optativa para obtener créditos para la licenciatura. Y aquí podemos ver los resultados. El 90 y tantos % de los estudiantes que toman el curso cultivan sus hongos, hasta se los comen. El objetivo del curso es precisamente la producción de hongos y el examen final es la producción de hongos. La siguiente ha tenido mucho éxito. Hasta en el extranjero. Vinieron de Michigan Tech estudiantes de Michigan Tech a tomar un semestre conmigo que les valía por convenio con la Universidad Veracruzana, les valía el curso para sus créditos allá en Estados Unidos, en Michigan Tech. Tuvo tanto éxito, vinieron como 4 o 5 veces los estudiantes cada año, hasta que sucedió lo del 9/11, que ya no quisieron viajar a México. Ya era un riesgo viajar por avión.
Sin embargo, a mí me invitaron varias veces a dar cursos allá a Michigan Tech, en el estado de Michigan, Estados Unidos. Pero bien, ahí están los estudiantes. Nomás fue una experiencia muy interesante, la manera tan diferente que son los estudiantes extranjeros con los estudiantes mexicanos. La siguiente, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si se puedan hacer ya. Sí, profe, Preguntas. la dinámica es un conversatorio. Bueno, estoy abierto a que me interrumpan y que digan, con estos estudiantes extranjeros. Sí, adelante. Yo quiero preguntar algo. Sí, dígame. Bueno, un placer. Patricia Rodríguez. Soy Mucho estudiante gusto. de la Universidad Politécnica de Cleofás, entusiasta de la ciencia y fanática de muchas investigaciones. Quería hacerle una pregunta. Sí. Claro, usted, pues bueno, participa en lo que es el cultivo de hongos, la investigación comestible. Usted sabe, pues, la cantidad de propiedades que tiene. Así es. Pero, ¿hasta dónde cree usted que se puede llegar con tantos cultivos? ¿O hasta dónde cree que puede llegar una investigación tan grande como esta? Pues mire, hay un colega mío que se llama Paul Stamets, que está en los Estados Unidos, en Olympia, Washington, y él tiene una conferencia que dice 6 formas en que los hongos salvarán al mundo. Y dice cosas muy interesantes. Todavía no llego a este punto, pero los hongos cultivados y los no cultivados, ciertas especies, son medicinales, quitan el colesterol de la sangre, son antitumorales, anticancerígenos, entre muchas más propiedades que les puedo decir. Pero en este caso, lo que necesitábamos primero era tener una técnica de producción, porque de otra manera habría que caminar en el monte muchísimas horas para encontrar tal vez 1 o 2. Entonces la idea era domesticar algunas especies para tenerlas todo el año y en la cantidad que quisiéramos. No he llegado al punto, pero los hongos medicinales, perdón, la acción medicinal de estos hongos que estamos cultivando es tremenda. No se ha dimensionado todavía en Latinoamérica, incluyendo México, la importancia de estos hongos. En Estados Unidos ya se venden cápsulas, pastillas, infusiones, tés y una serie de productos que usted puede consumir caseramente sin receta médica y que le ayudan a mejorar su sistema inmunológico, su antitumoral, antibiótico. Es más, hasta la depresión se quita con productos de hongos. No sé si eso responde a su pregunta. Sí, se le responde. Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Pues sí. Entonces, con los estudiantes de Michigan hacíamos trabajo de campo también, porque no todo era estar en un laboratorio metidos, ¿verdad? Entonces íbamos a la selva, al bosque, a la montaña, para que Me acuerdo una vez estábamos caminando en el bosque, subíamos y bajábamos cerros, y una estudiante así como que un poco harta me dijo, bueno, biólogo, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Y que le digo, estamos sintiendo el bosque, porque para poder entender quién vive en el bosque, pues hay que saber lo que es un bosque, hay que llenarse de lodo de alguna manera los zapatos, hay que olerlo, hay que sentirlo, hay que ver cuál es su estructura, y eso es solamente estando en el bosque. Y bueno, ir viendo los hongos, dónde vivían, dónde estaban, etcétera. No todo viene de un libro, ni de que el profesor lo diga. Había que hacerlo en la práctica. La siguiente, por favor. Estos son algunos de los estudiantes. Hicimos, por cierto, publicamos en Economic Botany, que es un journal de mucho prestigio, con mis estudiantes hicimos una publicación sobre los nombres populares de los hongos comestibles de una montaña cercana a Jalapa. Y aquí arriba a la derecha podemos ver a los estudiantes que están entrevistando a una persona local, una oriunda
de ahí de la montaña, preguntándole de qué color son, cómo se comen, cómo se llaman, cómo los conoce, etcétera, etcétera. O sea, conjuntábamos el trabajo de campo con el trabajo de laboratorio. La siguiente, por favor. Una cosa muy importante es que había que estudiar a fondo los hongos que se producen, que se llevan al mercado popular en la zona de Jalapa, Veracruz. Ahí llegan las indígenas, que les llaman hongueras, porque traen canastos llenos de hongos comestibles a vender, y cada día traen más, no se dan abasto, y se les acaban. Cada día hay gente ya más que llega a comprar los hongos, y ahora con la globalización ya vienen restauranteros franceses, italianos, americanos a comprar los hongos silvestres comestibles de los mercados de Jalapa. Sin embargo, hay que dar un sustento científico. Entonces tuvimos que estudiar profundamente las especies, sus propiedades y demás de los hongos del mercado. La siguiente. Aquí se puede ver la variedad de hongos que se puede obtener durante la época de lluvias, y no son nada baratos, ¿eh? No sé cuál es la paridad del peso con la moneda de Venezuela, pero 120 pesos mexicanos un kilo de algunos de ellos, algunos más caros. La siguiente, por favor. Que se ve cómo la gente está comprando sus hongos y la variedad que hay. Son aproximadamente unas más de 30 especies diferentes que traen al mercado. La siguiente. Pero la siguiente, porque no tuve que comprimir el archivo, perdió definición. Aquí se puede ver, en algún tiempo trabajé para una compañía que compraba los hongos allá en la montaña y los deshidrataba y los mandaba al extranjero. Y vean, cuando llegábamos a comprar los hongos allá a su localidad en la montaña, el entusiasmo que le ponía la gente. De pronto descubrieron que había un producto que estaba ahí alrededor de ellos y que se podía comercializar y que podían obtener dinero allí. Cada semana, 3 o 4 veces a la semana, íbamos a comprar los hongos. Y había familias que se llegaban a ganar 10,000 pesos mexicanos en un día. La siguiente, por favor. Es importante recalcar que ¿por qué era un producto importante? Bueno, pues porque los hongos es un elemento gastronómico muy importante. Ya no se diga, por ejemplo, el champiñón. Un restaurante sin champiñón no es un restaurante en México. Entonces, incluir otros hongos poco a poco. Yo estuve trabajando también para un restaurante de un amigo que le llevaba yo estos que se ven aquí en la fotografía, Cantarelos y varios. Se los llevaba yo para que los hacía con arroz y hacía otros platillos, y en un restaurante de alta calidad aquí en Jalapa, Veracruz, y le ponía en el menú hongos seleccionados por el biólogo Armando López. Digo, no te hagas, si te amarras el dedo, porque si se muere un envenenado, el culpable soy yo, ¿no? Pero bueno, yo ya tenía mucha experiencia, y entonces esto nos permitía estar introduciendo los hongos silvestres a los restaurantes mexicanos locales. La siguiente, por favor. La cantidad de platillos, pues es infinita de cómo comerlos, ¿no? Pero hay otra cosa muy importante: la gente que vive en el campo no paga por un platillo de hongos. Ellos van y los colectan y se los comen, son gratuitos, porque el bosque los produce ahí donde ellos mismos viven, ¿no? Nosotros los que vivimos en la ciudad tenemos que comprarlos o ir hasta la montaña por ellos. La siguiente. Estas son algunas de las especies que cada día aumenta el listado, cada día incluyen nuevos hongos a los mercados de Jalapa. La siguiente. Por ahí mandé la publicación, perdón,
el escrito de esta conferencia ya se los mandé aquí a la coordinadora que me invitó y lo van a poder próximamente consultar. Que estoy ilustrando algunas de las especies. Recuerden que mi objetivo dentro de mi investigación ecológica es ilustrar para que la gente los vea, no solo un texto científico descriptivo, sino que vean las imágenes. Estamos además en la época digital de las imágenes. La siguiente. ¿Qué hay más? Estoy tratando de ilustrar casi todos los hongos. Ahí están otros. Este no es un hongo, estos son dos. La anterior, por favor. Anterior, esa. Estos son dos hongos. Es un rúsula o lactarius y un hongo microscópico que se llama Hypomyces lactiflorum lo ataca y lo deforma y le da ese color rojizo. Si nosotros hacemos un corte de este hongo, vamos a encontrar dos hongos, el microscópico y el macroscópico. Le llaman enchilado o hongo langosta. La siguiente. El Cantarellus cibarius es uno de los más internacionalmente deliciosos. Huele a durazno, por eso le llaman duraznillo, y hay infinidad de platillos que se pueden hacer con él, ya sean fresco o deshidratado. Deshidratado sabe incluso mejor.